Hola Edison, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Quería darte la bienvenida porque estamos en esta plataforma digital donde queremos es brindar un espacio para nosotros reencontrarnos, conocernos, exponernos y que, bueno, quien no nos conozca, que nos comience a identificar. Entonces, para todo ese público y para toda esa audiencia, a partir de este momento, queremos saber quién es Edison Bastardo hasta este momento. Bien. Primero un saludo a todos, especialmente a ti, Jimmy, por haberme invitado en esto. No solo eso, estamos ya desde hace un tiempo trabajando en algunos proyectos y todo aquello. Entonces, bueno, aquí estamos dando un poco de lo que hacemos, llevando un poco el arte, que es algo que no se debe perder. Eso equilibra un poco nuestras vidas, con lo laboral, con cualquier cosa que hagamos. Entonces ahí vamos, ¿no? También inspirando, y que esto nunca acabe, que esto es parte de nuestras vidas, nuestro estilo de vida, algo que hacemos y llevamos y que amamos, y que así sea, no sé, en el caso de cada uno de ustedes, de nosotros, que paguen, o sea, el dinero no tiene nada que ver con esto. Es algo que nos llena, nos satisface. Entonces, bueno, eso soy yo prácticamente. Y ahí... ¿Y quién es Edison Bastardo en esa niñez, en esos primeros pasos como niño y adolescente, pues, digámoslo así? Bien. Para los que no saben, yo soy de la ciudad del Tigre, estado en Soategui, en Venezuela. Yo viví allá actualmente viví en eso de la ciudad del Tigrito, San José de Guanipa, que fue en donde siempre viví. Nací en el Tigre, pero estuve ahí viviendo en el Tigrito, es algo al lado, es muy cercano a San Tomé, y de ahí viene Cantaura, que es de donde tú eres, y ahí me crié. Toda la vida viví en el Tigrito, hasta que comencé a hacer cosas, viajar, y me la pasaba por ahí. Pero como niño, como tal, o sea, tuve una vida normal. Estuve tanto como en la escuela, o sea, primaria, secundaria, toda la universidad también la hice ahí cerca, fue en San Tomé. Y, o sea, dentro de todo lo que cabe, soy del año 93, tengo hoy en día 26 años, y eso fue o sea, no fue algo fuera de lo normal, mi niñez. Y básico, ahí, muy básico. Sí, tuvieron algunas cosas, pero más que todo dentro del mundo artístico, que fue ahora, lo que... Sí. Ahora yo te consulto, si llevaste una infancia y vamos a decir una adolescencia bien normal, bien básica, vamos a decirlo así, aunque básica es una palabra muy fea, pero estuviste entonces llevando tu vida tranquila, pues. Pero entonces, sí, ¿en qué momento te comienza a llamar la atención algo de lo que te conozco, donde te conocimos, que es en el arte urbano? Y el arte urbano es la calle, es estar en la calle. Sí. Entonces, ¿en qué momento dejas esa tranquilidad quizás que tenías y empieza a despertar en ti ese arte? Oye, primero fue yo iba como que probando. Fui dentro de mi niñez y fui haciendo varias cosas, o sea, jugué béisbol, jugué fútbol, peleé karate, peleé taekwondo, luego me fui a la bicicleta, luego con skate, que fue eso fue ya casi cuando ya estaba bailando. Yo conocí el baile a eso más o menos del 2006, 2008, entre esa etapa, esa edad más o menos yo tenía que entre 14, 15 años. Todo lo que hice en prueba, o sea, probé varios deportes, probé varias disciplinas un poco más riesgosas, como lo fue el skate, el BMX, y también, o sea, cosas muy
que más que todo juegos por internet, jugaba mucho, era tipo gamer. Y hacía esas actividades, pero había algo que me llenaba más, que era lo del baile, ¿sí? Que ya lo había conocido desde muy temprana edad, no tan pequeño, pero sí principios de adolescencia. O sea, ya lo estaba viendo porque por decirlo así, en mi barrio, como se le dice ya, había algo que todos los jóvenes hacían, que era bailar. Entonces, el baile de calle que se conocía ya era el breakdance y todos lo bailaban. Nos reuníamos, yo no bailaba, y veía cómo bailaban, de hecho, frente de mi casa, porque en mi casa anteriormente, era una calle de tierra y los jóvenes se colocaban en esa calle y era bailar porque no se golpeaban, o sea, ahí practicaban, ahí hacían cosas. Entonces, así fue como nace, dentro de un sector empieza a moverse esa cultura del baile y yo tuve una etapa que era flaco, después gordo, después flaco y así fui. O sea, yo pasaba mucho con textura, de cuerpo, ¿me entiendes? Entonces, era un mutante. En ese momento yo estaba gordito y yo veía como los amigos, los panas, todos estaban, o sea, dándole a eso del baile. Y breakdance es algo que requiere de una agilidad, de un buen cuerpo fuerte, o sea, es de fuerza, movimiento, equilibrio. Para hacer eso necesitas capacidad. Entonces, lo que hice yo fue que comencé poco a poco con uno de los amigos que era de allá del sector y comencé a entrenar, simplemente así, lo tomé como algo, un hobby, ¿me entiendes? Como muchos tomamos las cosas y fue algo que lo fui llevando así y veía que yo avanzaba y veía que podía hacer algo más, aunque sufría porque mi cuerpo no me permitía hacer todo tipo de cosas y mi aprendizaje fue súper lento. Pero hay algo que la gente, cuando a ti te cuesta algo, es como que ahí es donde más sigue, porque siente que lo que has logrado es algo que te costó y tú lo valoras como es. Entonces eso fue pasando conmigo mediante ese tiempo que fui yo entrenando esa disciplina. Y así fui, por ahí comencé, pero a mí me atraía más que todo el baile con estilo así. Y el breakdance es un poco una disciplina más de agilidad, de figuras, y en mí había como que un flow así, una necesidad de bailar otra cosa también. Entonces yo fui como que aprendiendo viendo otras danzas, otras disciplinas dentro del mismo baile, o sea, por decirlo así, dentro de la cultura hip hop hay varias cosas, o sea, está el popping, el locking, el breaking, el dancehall, el hip hop dance, que es como tal el baile, y es una rama extensa. De ahí fui yo viendo información y creciendo en información. Llegó una moda aquí en Venezuela que era bailar música electrónica, pero allá le decían Raptor House o Máquina Latina, porque así le decían a un evento que hacían una miniteca, que era, para eso lo hacían en Caracas, pero divulgaban los videos y esas cosas y la gente se reunía en grupo a entrenar y hacer, todo eso movía la cultura. Cualquier cosa que hacían movía la cultura y eso era bueno porque la gente se motivaba porque había algo que estaba aconteciendo, entonces la gente seguía motivada practicando. Seguimos practicando, aprendiendo y todo aquello hasta que en un tiempo había la necesidad de crear algo más. Ya, ahora detente allí. Hay algo que tiene que ver con el arte urbano y la cultura, pues. Siempre había como una rivalidad o una confrontación entre lo que era
esta cultura tradicional, ¿verdad? Y una cultura urbana. Entonces eso era un movimiento que se estaba creando. Digamos que internacionalmente quizás ya existía, pero en Venezuela y en tu ciudad y en nuestra zona comenzaba a verse con más personas que lo practicaban, toda esa diversidad que tú mencionas. Y muchas veces era hasta mal visto. Era hasta mal visto porque habían personas que decían, no, estos no tienen buenas conductas. ¿Te sucedió en algún momento que hubiese algún desprecio o alguna mala interpretación de lo que tú querías ser en ese momento que te llamaba la atención? Sí lo había, o sea, siempre lo hubo, porque es algo que, o sea, si tú eres de calle o si tú practicas algo de calle, no es bien visto por la forma en que, por ejemplo, como el dicho que dice, que las personas con quien tú estás, así vas a ser, o sea, entonces las personas que son de calle, que adquieren esta disciplina, lo practican y esas cosas, son personas que tú ves haciendo, muchos de ellos como que tomaban eso por ociosidad, ¿me entiendes? O sea, lo hacían y ya, y ellos estaban en otras cosas. Muchos del barrio y muchas de las personas que estaban en el sector bailando eran personas que se la pasaban en la calle haciendo cualquier tipo de cosas malas y hacían eso como la persona que va a la cancha a jugar fútbol, ¿me entiendes? Porque se reunían y tal y las cosas. Entonces, si a ti te ven con ese tipo de personas, las personas piensan que tú también eres así, ¿me entiendes? Entonces, anteriormente, cuando se estaba comenzando, sí, nos las pasábamos con tipo de personas que tenían sus conductas, X o Y, buenas o malas, pero siempre había el de la conducta mala, ¿me entiendes? Entonces hay personas que te ven, oye, este anda con tal persona y pensarán que, Claro. y así, eso suele suceder. Y bueno, si eso responde a tu pregunta. Sí, fíjate que el hecho está en que comentas de que te empezó a agradar, comenzaste a ver todas estas figuras que te llamaban la atención, pero te dejaste llevar por algo que te gustaba más dentro de esa variedad. Pero ¿en qué momento se comienza a ver el hobby con algo más quizás de concretar, de formar? Porque yo tengo entendido que no solamente era el número de personas que se reunían, sino que también se reunían por grupos, se reunían por agrupaciones. Entonces, sí. ¿En qué momento tú comienzas a ver de que perteneces quizás a un grupo en especial? Esto fue influenciado por las películas estas que salían allá en Estados Unidos. Nosotros solíamos ver batallas de grupo, como estos bailes callejeros su esencia es la batalla, competir y sacar los mejores movimientos, hacer las mejores rutinas, el mejor equipo, el que gana y todo aquello. Entonces en la ciudad había grupos, diversidad de grupos de diferentes estilos, y había ya algunos grupos que estaban bailando estos estilos que nosotros bailamos. Entonces comenzamos a conocer gente, a integrarnos, a compartir, a entrenar juntos, y así se fueron saliendo ideas, ¿me entiendes? Había momentos donde nosotros nos sentíamos que teníamos, que eso te comentaba hace un momento, la necesidad de hacer algo más. Y entonces nos planificábamos que íbamos a hacer un grupo, íbamos a hacer presentaciones, íbamos a competir, íbamos a hacer este tipo de cosas y adquirir vestuarios y todo este show que requiere un grupo. Entonces lo hicimos, formamos un grupo que fue el primer grupo de breaking y hacíamos presentaciones. Luego, por cosas de la vida, el grupo no sigue, pero se siguieron formando grupos hasta que hubo eso fue en el 2013, para el 16 de octubre del 2013, recuerdo la fecha claramente. Nosotros agarramos
hicimos una reunión, que ahí fue donde llamamos personas de la ciudad que eran diferentes bailarines y creamos un grupo. El grupo se llamó Team Juventud. Esto se hizo en el Complejo Cultural de San José de Guanipa, la ciudad donde somos, y ahí nosotros lo que hicimos fue planificar todo un comienzo de un grupo. Se hizo y luego de haber creado el grupo, de hacer esta reunión, creamos el grupo y comenzamos las actividades dentro del Complejo Cultural de San José de Guanipa. Empezamos los ensayos, empezamos con la planificación, a hacer coreografías, a coordinarnos como grupo, adquirir vestuarios y todas estas cosas que hacemos como grupo. Y fuimos, por fin, saliendo a hacer show como un grupo grande y un buen grupo. Entonces ahí se consolidó lo que era un plan que se tenía pensado, que se había caído porque se caían, fueron varios grupos que se caían, no duraban 3 meses, 5 meses, hasta 6 meses, duró uno. Y se creó desde la fecha del 16 de octubre del 2013 y duró aproximadamente 5 años el grupo allá en la ciudad. Y esto fue un trabajo de 5 años, que ya después del primer año nosotros le cambiamos el nombre, y ese fue el de Street Art Crew, que es el grupo que tú conociste. Bueno, muy estoy loco por eliminar esa palabra interesante, pero voy a buscar el sinónimo de esa palabra. Fíjate que lo interesante del tema es que ustedes crean esta agrupación porque se encontraron una cantidad de individuos que pensaban quizás tenían el mismo fin, tenían la misma meta, tenían los mismos gustos y se organizaban para de la misma manera actuar, hacer sus presentaciones en la calle. ¿Es así? Entonces, sí, en la calle y un poco más, o sea, tarimas y otras cosas. Ya. ¿En qué momento ya ustedes comienzan a hacer unas presentaciones más formales? Porque yo tengo entendido que el arte urbano siempre tiene que estar a nivel del público. Yo no sé si yo estoy equivocado en eso, pero cuando ya ustedes pasan a los escenarios, cuando pasan a esas tarimas donde hay una altura, donde hay un público espectador que ya va a ver exclusivamente esos shows, esos performances, es cuando ustedes comienzan, te pregunto, a sentir más compromiso, comienzan a sentir más esa intención de que existe el aplauso. Sí. Nosotros sentíamos ese compromiso ya a la hora de haber creado el grupo, porque nosotros ya veníamos con el sueño de hacer algo formal, hacer algo que quede, hacer algo que impacte. Entonces nosotros, al haber creado el grupo, trabajamos fuertemente para crear coreografías propias, porque ya, o sea, en el momento que se estaban muchos grupos tomaban coreografías de video y estas cosas, nosotros también lo hicimos, que o sea, el proceso de aprendizaje de todo bailarín, ¿sí? Entonces nosotros hacíamos eso, pero nos esforzamos en crear un material propio y un material que sea divertido, que sea de distracción, que sea dinámico. Nosotros nos basamos más que todo en crear performance con personajes, hacer cosas que la gente se identifique, o sea, que hacíamos mucho cosas que veían las personas en películas o personajes que veían en películas, o hacíamos reír al público para que la persona no se lleve un show normal, algo que hayan visto como que, o sea, vi a unos chicos bailaban muy bien, pero ya, no, ahí el público se reía, el público interactuaba con nosotros también, nosotros hacíamos cosas que hacían ellos, como selfies, hacíamos cosas normales como si fueras tú como persona.
y hacíamos cosas como superhéroes, como personajes de películas, como te decía, y eso hacía que el público entrara en algo, ¿entiendes? Claro. Fíjate que llega un año, creo que fue el 2014, creo que fue el 2013 o 14, no recuerdo muy bien. En Cantaura se hace un evento que se llama Orientes Talento, ¿verdad? Que me tocó muchos años organizarlo. Se hace un llamado, se hizo varios llamados durante varios años, desde el 2009 se hacían llamados, pero hubo un año donde hubo una participación de un equipo que venía del Tigre. Obviamente yo estoy presente dentro de las personas que están evaluando las presentaciones que hay allí, que se hicieron en un espacio cerrado, y hubo inmediatamente un feeling, hubo inmediatamente un gancho, porque Cantaura estaba apenas comenzando a tener espacios para este tipo de agrupaciones. Las estábamos fomentando en aquel momento. ¿Por qué y cómo llegó esa agrupación, verdad, a Cantaura? Bien, sí, nosotros estuvimos ahí en ese evento, fue en el 2015. Primero fue un casting, ¿recuerdan? Primero fue un casting, nosotros nos esperamos de ese casting, nosotros estábamos ensayando, ese casting fue un domingo si no me equivoco, nosotros estábamos ensayando un viernes y nos enteramos de este casting por medio de las redes sociales, porque nosotros ya interactuábamos con personas de Cantaura, vemos este casting que se realizaba el día domingo y nosotros el mismo viernes decidimos ir, era viernes por la noche, nosotros estábamos ensayando, decidimos ir y el sábado contratamos a una van para nosotros ir allá el domingo a Cantaura. Nos hicimos ese viaje, ya nosotros teníamos performance, cosas, bailes ya preparados. Lo que hicimos fue colocar posiciones y esas cosas así y fuimos allá a hacer el casting. Primera vez que iban a Cantaura a una presentación, o por lo menos nosotros ya habíamos ido por individual, bailar, cosas así, pero nada como grupal, ¿me entiendes? Ahí fuimos al casting, nosotros estuvimos ahí, quedamos precisamente, tú eras parte del comité seleccionador y conocimos, o sea, compartimos, fue muy bonita la experiencia porque habían, como tú dices, se estaban creando esos espacios artísticos allá en Cantaura y eso nos pareció muy bueno porque nosotros no somos de Cantaura y teníamos otra opción más para nosotros abrir espacio a lo que nosotros hacíamos también, ¿me entiendes? Entonces eso fue muy bueno, esa conexión que estuvimos ahí, conocimos a esas personas, a ustedes, conocimos a otros bailarines, academias de Cantaura, personas que no conocíamos y fue muy chévere la experiencia, de verdad que sí. ¿Y qué anécdota tienes de por lo menos lo que fue el casting? ¿Recuerdas alguno? ¿Hubo algo en especial? Como tal nosotros, o sea, las cámaras, a los artistas, hay cámaras, hay cosas que te ponen nervioso en ese momento. Nosotros era por las cámaras porque se veía que había un trabajo bien hecho dentro de lo que estaba haciendo la organización. Habían cámaras, grababan por aquí, por allá, números, todo aquello como un casting. Entonces, como tal nosotros habíamos bailado para cosas y no habíamos hecho un casting de ese nivel, ¿me entiendes? Eran castings municipales, Y, pero para una competencia que iba a ser en tarima, frente a una multitud grande de personas, o sea, era algo diferente de verdad. Fíjate que ese año siempre la gente de la ciudad del Tigre se llevaba los honores, siempre había el temor de la gente de Cantabria y de Anaco, que también asistían las academias de Anaco y obviamente las que estaban haciendo en Cantabria.
pero siempre el tigre y el tigrito tenían una característica, que eran las rivalidades entre ellas, entre las mismas agrupaciones del tigre y el tigrito. Entonces, la experiencia que yo había tenido previa era de que, bueno, viene la gente del tigre, esto va a estar polémico, esto va a estar interesante, va a estar bueno. ¿Cómo tú crees que, por qué había ese nivel de rivalidad entre esas academias, independientemente de los géneros que manejaran? ¿Cómo se sentía esa presencia de ustedes y de los otros compañeros que estaban en ese momento, que también eran de tu ciudad? Sí, nosotros veíamos, o sea, personas muy buenas allá. Habían grupos de la misma ciudad y unas ciudades cercanas. Y, o sea, eran personas que tenían experiencia, eran personas que bailaban, lo que hacían lo bailaban bien, ¿me entiendes? Entonces había algo que cada grupo tenía algo que lo identificaba y era algo diferente. Había un grupo que manejaba géneros latinos, había otro grupo que manejaba lo que era el baile comercial. Nosotros en nuestro caso era más urbano, era más hip hop y en todas sus ramas. Entonces había en cada uno algo bueno, algo diferente y que el grupo lo sabía hacer, ¿me entiendes? Porque no eran grupos que tenían ni 1 año ni 2 años de haber nacido, ¿me entiendes? Era algo que tenía, o sea, y los bailarines eran bailarines que, a pesar del grupo tener ese tiempo, eran bailarines antiguos también, ¿sí me entiendes? Entonces ahí tú notabas que había nivel. No, y había mucha escuela dentro de todos los que participaban, de los más pequeños hasta más adultos. Ahora, hay varias experiencias con las que nosotros pudimos compartir, y es interesante esto porque la audiencia, este trabajo lo estamos haciendo en el marco del aniversario de Cantabria en sus 280 años, y la gente a lo mejor me pregunta, bueno, pero si la gente es del Tigre, ¿por qué esa invitación? Pero la gente también tiene que saber que ustedes, al igual que muchas otras agrupaciones de estas ciudades vecinas, hicieron vida, fueron modelos, ganaron una cantidad de experiencia y también de reconocimientos. Aparte, y hubo presentaciones, y son muy queridos y son muy apreciados en el medio artístico por la gente de Cantabria. ¿Cómo tú crees que se logra, a través de la agrupación que ustedes tienen, esos reconocimientos y esos aplausos de una ciudad de Cantabria que es muy pequeña en comparación a la de ustedes, pero que con lo que respecta a su público es bien exigente? A la hora del aplauso son como que un poquito críticos, y ustedes triunfan y ustedes logran un triunfo no, varios. Sí, exactamente. Nosotros fuimos a Cantabria y en ese conocer personas y todo aquello, primero hicimos esa amistad primeramente con las academias y las personas que estaban alrededor de un evento que era el que nosotros fuimos, Orientes Talento, en el año 2015. Ahora, a partir de ahí, nosotros nos enfocamos en lo que hacíamos, lo que sabemos hacer, que era llevar algo más en un performance. Y esa era la manera de nosotros atrapar un público, de que se identifiquen. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros en Orientes Talento llevamos una presentación llamada Personajes Épicos, donde había Michael Jackson, había Terminator, Superman, había James Bond, había un turista y habían un malandro, y creamos dentro de todos esos personajes una pequeña historia. Y la experiencia, o sea, lo más curioso de todo eso es que nosotros, dentro de un reglamento, que hay un tiempo para una presentación, nosotros teníamos que hacer esa historia, encajar dentro de ese tiempo de coreografía, ¿sí me entiendes? Y hacer baile, teatro, o sea, actuación, y meterle algunas que otras cosas, detalles, para nosotros hacer y contar una historia, ¿me entiendes? Nosotros hicimos eso y precisamente funcionó, porque ese año 2015 que nosotros fuimos, quedamos en el casting y también quedamos de primer lugar en nuestra categoría en baile en el evento Orientes Talento.
Y fue algo que nosotros, o sea, nos sorprendió bastante porque después de ahí, o sea, nosotros llegamos, un viernes vimos la publicación y el sábado cuadramos, domingo nos fuimos, quedamos en el casting. De hecho, de ahí, o sea, nos tocó trabajar después en lo que íbamos a hacer y eso fue trabajo, trabajo y trabajo. Pero, o sea, de la nada, nosotros llegamos allá. Fue algo que nosotros estábamos hasta dudosos de si íbamos o no, porque, o sea, estás pronto, una persona quizás se le dificulta irse me voy, porque no tiene nada preparado. Nosotros nos fuimos, éramos jóvenes, o sea, somos jóvenes todavía, pero, o sea, tomamos las decisiones así. O sea, pero entonces llega un momento entonces donde ustedes tampoco se creían lo que eran, hasta que logran de repente arriesgarse y atreverse con todo esto que me estás contando y logran el triunfo. Es decir, que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos hasta dónde podemos llegar con la creatividad. Quizás eso jugó a su favor. Jugó a su favor y logran todo esto. Sí, porque, o sea, si hubiera sido solo por baile, te aseguro que no hubiéramos ganado. Porque, o sea, no lo era todo. Y los integrantes de esa agrupación donde tú estabas, ¿quién la lideraba? ¿Cómo hacían, si eran de distintas características? Y manejarse siempre con esa meta. Si eran totalmente todos de tu sector o hacían casting internamente, ¿cómo fue ese proceso? Esto más que todo fue un grupo, era cerrado, pero no tan cerrado. O sea, nosotros aceptábamos personas que estaban en el urbano, ¿me entiendes? Pero nosotros visualizábamos mucho a la persona, o sea, si encajaba con lo que nosotros hacíamos. Entonces, era algo que nosotros salíamos, veíamos, personas que se interesaban a través de nuestros shows y todas esas cosas, y nosotros ahí veíamos quién podría estar en el grupo, y así lo hacíamos. El líder de este grupo fue Michael Gómez, que él hacía el doble de Michael Jackson, y, o sea, una persona que fue líder, fue muy buen líder, se ganó la autoridad del grupo. Es una persona que tiene muchos años bailando también, excelente persona, una persona calmada, a pesar de que cuando hay sus cosas no se ríe porque el que solo se ríe de su picardía se acuerda. O sea, sí. A mí me gusta cuando pasan esas cosas. Entonces, era una persona que, wow, de verdad nos guió por un camino que no fue fácil, porque tanto como para él como para nosotros, cada quien tenemos nuestras dificultades, nuestras cosas, y liderar grupos no es fácil, y él tuvo el valor de hacerlo. Yo estaba ahí como mano derecha de él, porque en realidad la idea de formar el grupo fue mía, o sea, dentro de la fundación. Estuve yo liderando lo que fue la fundación del grupo, ahí lo llamé, y luego de eso es que él queda como líder por decisión de todos, ¿me entiendes? Entonces cada quien aportaba su grano de arena, cada quien hacía algo diferente, ¿me entiendes? Dentro del grupo hay cosas como editar, como el mismo bailar, el liderar, como la parte de vestuario, ¿me entiendes? Todos estos departamentos, y nos ayudábamos entre unos y los otros porque era un grupo, no era un dueño o una academia que hacía uno solo, pero de él se regía todo. Había un líder, pero es porque siempre tiene que haber un líder, pero todos aportaban. Claro. Llega un momento donde ya ustedes tienen la disciplina, tienen las coreografías, ya han hecho presentaciones, etc. Hay un momento donde se comienza a decir, bueno, pero se hacen la pregunta, ¿se puede vivir de esto? ¿Se puede vivir del arte? ¿Se puede crear más? ¿Se puede ir más allá? ¿En qué momento
la agrupación liderada por Michael en el que nos estamos mencionando, el que hacemos mención, creen que sí es posible y que Street Art Crew puede crecer más y puede ir más allá de lo que hasta ese momento había hecho. Sí, o sea, nosotros veíamos, de hecho, la parte administrativa del grupo la llevaba yo, y habían mecanismos de cómo hacer para generar dinero dentro del mundo del baile. Nosotros teníamos, como nosotros hacíamos ensayos en el complejo cultural y en la ciudad habían actividades, nosotros comenzamos a crear la cultura de recibir algo por lo que nosotros hacíamos. Entonces nosotros, por parte de lo que era el complejo cultural, la dirección de cultura, recibíamos unos incentivos que daban una base como para ir obteniendo diferentes ingresos. Cada quien como persona, nosotros también teníamos la academia, ya en ese tiempo, cuando ya habíamos crecido un poco y tomado nombre, o sea, habíamos salido ya a presentaciones a otras partes, a otros estados. Nosotros decidimos crear una academia porque ya era la gente que te pedía eso. Oye, que yo quiero entrar con ustedes, aprender y todo aquello. Y decidimos crear la academia. Algo así. Decidimos, sí, eso pasó. Oye, una vez que nos fuimos a una ciudad de Santa Bárbara, creo que se llama. Eso es en Monagas. Nos fuimos allá a hacer una presentación, fuimos nada más 3 personas y wow, hicimos una presentación y la gente se quedó, que cuando salimos la gente no veía, y cuando salimos a la puerta teníamos una cola para tomarnos fotos para tomarse fotos con nosotros. Y es algo que te llena, o sea, porque no fue que pasó sola esa vez, pero fue una anécdota. O sea, y eso es que salimos de presentaciones y jalaban a cualquiera de nosotros, mira que una foto, mira que yo no sé qué. Y así, o sea, eso pasa. Pero hablando de fama y todas aquellas cosas, yo estaba hablando era de lo que se podía hacer, ganar con eso. Ya en ese tiempo de experiencia, ya varios de nosotros ya bailábamos con cantantes de locales, regionales, ¿me entiendes? Y nacionales. De hecho, habían eventos grandes de donde también ganábamos dinero. Uno de ellos fue el Tragoxland, que es conocido allá en Venezuela. También cuando bailábamos en Cantabria, en algunas partes bailamos en algunas ferias, algunas cosas, y así pues, habían diferentes partes en donde podíamos obtener ingresos, pero siempre había un ingreso constante que era el de la academia, y el que tenía contratos con cantantes, o siempre estaba constantemente con un cantante o con otro, o con varios, recibía algo también. La situación en Venezuela se comienza a ponerse crítica, y obviamente eso también impacta todo lo que es el medio artístico, porque comienzan a sentirse las ausencias precisamente de artistas, y si no los hay, no hay competencias, no hay nada, y comienza a trabajarse con la zona. Una cantidad de personas comenzó a salir. Yo recuerdo que hubo un muchacho que se fue, creo que fue a Bolivia, no recuerdo el nombre, era y fue el primero, y después se fue la muchacha para la República Dominicana, una muchacha de nombre Osmar. Entonces una de las cosas que yo le había dicho a ustedes cuando casting o en esos tiempos en Cantabria era de que ustedes eran un equipo muy consolidado, que se veía muy bien y que tenían que cuidar mucho ese equipo, esa generación en aquel momento. Pero cuando tú comienzas a ver que la gente empieza a despedirse, cuando la gente comienza a mandar saludos desde afuera, o sea, tú ves que la cosa como que ya no está bien. ¿En qué momento a Erickson le toca despedirse de la agrupación, despedirse del escenario que le brindó sus aplausos, y quizás no olvidar el baile, pero sí dejar cerrar un ciclo? ¿Cómo fue esa parte? Sí. Fue así, o sea, me tocó cerrar un ciclo
allá en las ciudades que nosotros ya veníamos haciendo actividad cultural, a partir de lo que surgió, o sea, la crisis que se está viendo en Venezuela. Entonces, pero nosotros salimos con una mentalidad que no era dejar el baile. O sea, primero se fue uno de los chicos de la agrupación al país de Bolivia, luego se fue una chica a República Dominicana, y ya nosotros íbamos viendo que, o sea, las cosas se estaban poniendo un poco complicadas en Venezuela, y teníamos que hacer algo, porque iba a llegar un momento en que no podíamos comprar un vestuario porque esas cosas cuestan, ¿entiendes? Entonces comenzamos a visualizar salir como grupo, ¿sí? Irnos a otro país y hacer también nuestra vida cultural en otro lugar. Así nosotros planificamos ir haciendo nuestros ahorros y estas cuestiones para nosotros hacer este viaje, este emprendimiento prácticamente. Y así fue, nosotros nos planificamos y hacíamos reuniones con la finalidad de salir como grupo. Primero, lo que sucedió es que no todos pudimos salir juntos, pero sí salimos poco a poco. Entonces estuvimos saliendo, el primero que salí después de ellos fui yo, que salía al país de Brasil, que es en donde me encuentro actualmente, y luego a los 2 meses se vinieron 2 del grupo, que fue Michael y Wolf. Luego de un tiempo se viene mi hermano, que también pertenece al grupo, y así nosotros llegamos aquí, fuimos 4 personas y quedaron 2 más en Venezuela. Entonces nosotros 4 decidimos hacer actividad aquí en Brasil y fuimos abriéndonos a una cultura muy diferente. Aquí, o sea, es un idioma, una cuestión, todo cambia. El impacto que hubo del cambio de escenario, vamos a decirlo así, ustedes con las mismas intenciones, con las mismas ganas de triunfar, con las mismas ideas, pero se encuentran con la barrera del idioma, se encuentran quizás los mismos géneros musicales, pero ¿qué era lo que lo diferenciaba? Que quizás en el primer momento ustedes se sentían como extraños. Wow, si supieras que no fue tanto el idioma, sino que aquí la gente es muy nacional. Entonces la gente escucha todo lo que crean aquí. Y el estilo de música sí es diferente. O sea, la gente está muy acostumbrada a escuchar cosas de aquí, cultura de aquí, comida de aquí. Entonces, nuestro estilo de baile, nuestra cultura que nosotros llevamos, que es la cultura hip hop, el baile del hip hop, nace en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que las personas tienen ese gusto de un país, una nación, y para encajar ahí tienes que como que idearte muchas cosas, te tienes que poner creativo para poder, ¿entiendes? Pero o sea, hubieron cosas que nos ayudaron. Nosotros conocimos aquí academias de baile, de danza de salón, y a través de ellas nosotros conseguimos presentarnos en varios eventos. Entonces imagínate tú, ¿por qué? Porque ¿qué pasó ahí? Que nosotros entrando a conocer una compañía de danza de salón, ellos no tenían esa parte urbana, sino que eran solamente parte de la danza de salón, y ellas nos querían mostrar como parte de lo que ellos son. Entonces eso fue muy bueno porque nos permitió presentarnos y conocer a otras personas. A través de eso, a mí me conoció una persona que me invitó a un casting, y a través de ese casting entré a un grupo y entré a una escuela de arte. Y esa escuela de arte yo veía hip hop, pero no como estudiante, porque la única carrera es la del baile clásico, o sea, que eso sí lo estudian. Pero el hip hop no hay una universidad, no hay una carrera como tal, ¿me entiendes? Entonces entré en la escuela, en el liceo de arte, y comencé
a ir escalando y conociendo otras personas. Ahí yo fui conociendo, tanto así que hice otro casting para entrar en otro grupo, que ya era un grupo de nivel, que es en el grupo donde me encuentro ahora. El grupo se llama Grupo Holograma y, o sea, en mi experiencia, cuando yo llegué aquí, a mí me dijeron, va a haber unas presentaciones en un teatro. Yo fui en el 2017, yo fui a ese teatro y me llamó la atención ese grupo y otro grupo más. Y justamente después de un año, conociendo personas, di con el grupo, hice un casting y quedé. Un casting que habían aproximadamente 60 personas, eligieron a 8 y dentro de esos 8 estaba yo. Entonces fue algo que entré a un grupo que yo gustaba en aquel momento. O sea, yo sentía la necesidad que tenía que estar en el grupo porque me identificaba con ese grupo, porque bailaban hip hop, que es lo que yo bailo. Entonces ahí entro al grupo y comienza otra etapa que fue mi trabajo, o sea, mi trabajo que he venido haciendo aquí en Brasil. Tanto así el hecho que no solamente estás dentro de esa parte, que debo presumir entonces que también hay la formación académica, que era lo que a lo mejor en unos inicios era solamente, se aprendía solamente empíricamente en la calle, de lo que surgía de la necesidad, pero aquí comienza un trabajo distinto. En este momento, estamos hablando de que ya tienes unos años fuera de Venezuela. ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te ves? ¿Cómo crees tú que puede seguir una persona que ha liderado grupos, que se ha formado, que a pesar de estos cambios de escenario forzado, vamos a decirlo, te han fortalecido? Hay propuestas, hay proyectos, ¿qué viene? ¿Cómo habrá en algún momento un reencuentro con aquella agrupación? O también tienes intenciones quizás de tener nuevamente un grupo donde se dicten las normas de acuerdo a lo que diga el grupo, como lo hiciste en una oportunidad. En aquel momento, cuando nosotros estábamos trabajando con Street Art Crew, nosotros nos veíamos como un grupo, y era un grupo que, como te comentaba, aunque parecía cerrado, no era tan cerrado porque entraban personas que nosotros íbamos bien. Ese trabajo se fue abriendo cuando salimos del país, ¿me entiendes? O sea, no solo nosotros, o sea, te comento que hay personas en Perú, está la República Dominicana, la persona que está en Bolivia está en España ahora. O sea, es algo que hay personas en Venezuela y nosotros en Brasil. ¿Qué pasa? De que si nos abrimos y somos un grupo que nos mantenemos aún en comunicación, que de hecho aquí lo que estamos en Brasil, aún salimos, compartimos, vivimos experiencias, porque de lo que se hizo, el trabajo que se hizo, no solo fue un trabajo de baile, sino que se formó una buena amistad, ¿me entiendes? Entonces, sí, siempre soñamos con un reencuentro, pero hay cosas que nosotros debemos seguir avanzando. O sea, la vida de cada uno, ¿me entiendes? Somos personas que ya no somos los mismos de hace 7 años atrás. O sea, en el 2013, ya 2020 ya son 7 años. Entonces, hay cosas que hay que hacer, personas que trabajan, que hacen otro tipo de cosas, y es así es la vida. Pero ¿tú crees que la edad juega en contra en la vida profesional de un bailarín o no? Depende del objetivo del bailarín. Uh-huh. O sea, por ejemplo, si tú quieres ser un bailarín que va a bailar con un cantante profesionalmente, no vas a bailar a los 50, a los 40 años, ¿me entiendes? O sea, que yo no tengo oportunidad. Depende, o sea, hay sus cosas. Entonces, eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, la parte competitiva es un poco más fuerte,
¿sí me entiendes? Entonces se necesita condición, se necesitan varias cosas, agilidad, y cuando uno va en edades mayores ya uno va perdiendo algunas de esas capacidades. Pero sin embargo, tú tienes la oportunidad porque lo hiciste, pero quizás llega un momento en que la vida de un bailarín también se va a convertir en un docente, se va a convertir en una persona que va a brindar conocimientos del género, y no solamente toda la práctica, también toda la historia, toda la teoría. Entonces, sí, ustedes van a pasar a formar parte de esa reserva de experiencia que muchos querrán tener, pues muchos querrán compartir con ustedes. Sí, tienes una cantidad de proyectos. Sí, sí. Por eso ahí va en lo que te comentaba, que es dependiendo del bailarín. En un caso, o sea, yo tengo una visión, un plan que cumplir, y todavía dentro de esos planes hay baile, ¿entiendes? Entonces hay cosas que se están trabajando ahora y hay cosas a las que vamos. Por eso te digo que depende de lo que tú quieras hacer, o sea, la edad y estas cosas te van a pasar factura. Entonces, como bailarín, ahorita seguimos trabajando, o sea, en mi persona, yo sigo, de hecho, hoy acabé de grabar un video de Afro, o sea, Afro Dance, que será, o sea, publicado. De hecho, si por aquí vamos a dejar las redes sociales, pues ahí lo irán viendo. Entonces, no solo eso, o sea, seguiremos aprendiendo para seguir ganando experiencia, para ir haciendo lo que tú estás comentando, que es darle una información a los que vienen creciendo. Sí. Hay un proyecto que surge de la necesidad por este tema de la pandemia, por este tema de la cuarentena que estamos en este momento. A mí se me ocurre de que a través de un tema musical se puede hacer un reencuentro, y dentro de ese reencuentro está Erickson. Te agradezco mucho de que hayas querido participar en esta propuesta, que es algo muy sencillo, es algo muy, vamos a decirlo, íntimo, con los compañeros y con los amigos de una generación, bueno, que nos permitimos esta aventura. En adelante te lo agradezco. ¿Y cómo se puede sentir una persona que le puede brindar un consejo a esa juventud que se nos quedó en el país, que sueña quizás como cuando tú también eras un chamo y te decías, mira, yo quiero bailar como él, yo quiero presentarme como él, yo quiero estar en un escenario, yo quiero probarme esos vestuarios? ¿Qué se le dice a un joven que quizás ahorita tiene más limitaciones que las que podías tener tú en tu momento, para que no dejen de soñar, para que sueñen, para que sean grandes y lleguen hasta donde quizás hemos llegado nosotros y hasta más? Wow, ahí es donde yo me pongo filosófico. Empiezo a hablar y hablar. Vean, para las personas que de verdad quieren hacer algo, para las que no han pensado en decidir hacer algo, yo les digo, hay algo más importante que es el vivir. O sea, muchas veces nos colocamos a pensar y nos encerramos en esos pensamientos que a veces son negativos, y lo que hacemos es dañarnos a nosotros mismos y a limitarnos como personas, decirnos que yo no puedo hacer tal cosa. Y ahorita, aunque hay dificultades, hay muchas cosas buenas también. La tecnología ha avanzado un montón. Entonces nosotros ahorita, con conexión a internet, nosotros en un teléfono podemos ver clases, ver información, ver cosas de las cuales nosotros podemos aprender. Anteriormente era un poquito más difícil acceder a esta tecnología, o sea, ¿sí me entiendes? Ahorita, como se está haciendo este proyecto que estás nombrando, o sea, se están haciendo, grabando y se está editando, y todo se está haciendo con lo que tenemos ahora. O sea, prácticamente una persona puede hacer un video desde un teléfono celular,
y editarlo en el mismo teléfono celular y postearlo por el mismo teléfono celular, y así obtenemos un material. De ahí mismo, de ese teléfono celular, tú también aprendes, te conectas con otras personas y así nos vamos compartiendo información y todos nos vamos nutriendo. O sea, ¿qué te digo con esto? De que tenemos las herramientas, aunque tengamos las dificultades, pero o sea, ahí están, ¿entiendes? Es cuestión de nosotros, de que nosotros aprovechemos lo que tenemos y lo que nosotros también como personas automotivarnos como tal, porque o sea, como te digo, la vida va pasando, son ciclos y ciclos que abren y ciclos que cierran, entonces debes aprovechar la oportunidad. La juventud que está ahora, o sea, y tiene esos sueños, o sea, no se detengan. ¿Por qué? Porque si no, te va a tocar hacer otra cosa que quizás no te guste y no te vas a sentir tan feliz como lo puedes estar así, estando con tu actividad, lo que te gusta, lo que amas, que en este caso que le gusta el arte, infinidad de cosas, o sea, implementalo, que llegue un momento en donde tú vas a obtener oportunidades de dónde, como tú me preguntabas, cómo lucrarse con esa actividad que tú estás desarrollando. Entonces, fuera de todo lo que es esto del lucro y el dinero, lo más importante eres tú. Lo más importante es cómo tú te sientes. Lo más importante es cómo tú te manejes, porque tú tienes algo único y eso no lo va a ver otra persona. ¿Qué pasa? De que si tú tienes algo único, tú lo vas trabajando, lo vas moldeando y eso es lo que vas a mostrar. O sea, hay personas que te van a seguir y ahí poco a poco vas viendo. O sea, desde un principio, por ejemplo, desde que yo comencé a bailar, había personas que me decían, oye, mira, está bien, yo no sé qué, y te aplaudían, quizás por hacerlo, y otras personas que sí te apoyan como tal. Y así, personas que te van a comenzar a un momento a seguir, y cuando tú sientes que empiezas a inspirar personas como tal, eso te va a retroalimentar. Y ese camino te va a llevar a ti a hacer algo más éxito allá. Sí. No, definitivamente. Bueno, para mí creo que ha sido un placer, creo no, es así, haberte tenido acá, haber compartido por primera vez una entrevista. Han pasado unos años y hemos madurado, hemos crecido, hemos demostrado, y ahora es que queda mucho camino por recorrer. Te permito que cierres este capítulo que va a ser enmarcado en este aniversario de mi ciudad, que es tu ciudad, que es un espacio para muchos artistas, y tengo el honor de que lo cierres y te deseo todo el éxito del mundo. Espero verte en esa Plaza Roja de Moscú bailando. No te pongas viejo esperando ese momento, porque te lo mereces. Pero tú sabes que ahorita con la tecnología, como tú dices, tú pintas la pared de verde en el fondo, está el croma y ahí mismo es. O sea, hay forma, ya hay formas de resolver. Entonces, cierra este capítulo, mi estimado compañero Edison, y nos veremos muy pronto. Te cedo el cierre. Respondiendo a lo que tú comentabas en un momento atrás sobre la Plaza Roja de Moscú, así será. O sea, no solo ahí, o sea, mi sueño de pequeño, de pequeño hablo yo cuando comencé el baile, era llegar, o sea, te comenté creo que una vez tomarme la foto allá en la Torre Eiffel. O sea, París es un lugar hermoso, súper artístico, y o sea, allá vamos. Esos son planes que todavía están y se tienen que cumplir. Y para terminar, bueno, un saludo de verdad, fue un placer estar aquí contigo y con todos los que me están visualizando, porque es algo que o sea, debemos hacer, que nos conozcan, que nos conozcamos y que la gente se envuelva y esté aquí retroalimentándose. ¿Entiendes? Somos parte de una cultura, somos parte de un mismo mundo, somos parte de un mismo sentido, donde todos vamos
por el crecimiento y a sentirnos así, sentirnos felices, seguir trabajando, seguir compartiendo y seguirnos dando. De eso se trata. Bien, bueno, y agradecido bastante con Cantabria, que es una ciudad que me ha abrazado, por decirlo así, en donde he tenido una actividad artística que, o sea, me ha llenado bastante, o sea, muchas experiencias buenas allá en Cantabria, o sea, y agradezco todo lo que me han dado y felicitar especialmente a Cantabria porque está cumpliendo estos 280 años, una ciudad hermosa, es una ciudad pequeña, pero tiene un potencial increíble, los jóvenes, las academias, todo este mundo artístico, y ojalá podamos llegar allá de nuevo, ir a Cantabria y realizar algunas de nuestras actividades, que muy bien que nosotros, bueno, siempre que nos conocimos y los que a pesar de que da nostalgia, agradecido y feliz por lo que se vivió. Y eso es lo que se quiere, volver a llegar allá y volver a hacer las cosas, y volver a estar con ellos y volver a estar encantados. Gracias. Corten. Listo, me voy. Dale, pues, estamos hablando. Dale, déjame cortar aquí con cuidado con una NTV. Listo. Muchísimas gracias, Elsie.